Bueno, como les hemos informado durante los días anteriores, muchas opiniones encontradas ha generado la designación del nuevo obispo de Osorno. Hay resistencia en parte de la comunidad osornina y críticas muy fuertes también de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, quienes vinculan al designado obispo con esos abusos. Vamos a conversar al respecto con el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, quien nos acompaña aquí en el estudio. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos al origen de esto. ¿Cómo se toma la decisión de nombrarlo? Sabemos que es una decisión que toma el Papa, pero ¿cuál es el proceso por el que llega el nombre del obispo a consideración del Papa? Bueno, cuando se trata de un nuevo obispo, es decir, de un sacerdote que es elegido obispo por el Papa, habitualmente hay un proceso de consulta y de diálogo entre los mismos obispos de la iglesia particular, en este caso el obispo chileno. Cada cierto tiempo el derecho canónico establece que cada cierto periodo los obispos dialogan sobre posibles nombres. Los nombres que concitan unanimidad son elevados por el nuncio en una suerte de terna que es presentada a la Congregación para los Obispos, que es la instancia que asesora al Papa en esta materia. Ahora, en este caso, ya es una persona que ya es obispo y se le traslada a otra destinación. Claro, por lo tanto, aquí varía probablemente, no está especificado con detalle cuál es la variación, pero probablemente no hay una propuesta que surge de un diálogo de los obispos, sino más bien la Santa Sede, el Santo Padre, con la Congregación para los Obispos, la que, escuchado el nuncio y también hechas algunas consultas, toma la decisión de cambiar a un obispo de una diócesis a otra. Y en esta decisión en específico, aparte de escuchar al nuncio, ¿a quién se le consultó dentro de la Iglesia chilena? Lo que pasa es que el procedimiento canónico establece que esto es bajo reserva. De hecho, las personas que son consultadas bajo secreto pontificio, ni siquiera pueden revelar que han sido consultadas. Por lo tanto, no hay manera de saber quiénes fueron consultados en Chile sobre un posible cambio episcopal, ni tampoco sobre un posible nominación de un obispo. Ok, es un proceso de consulta, pero un proceso de consulta reservado. La Conferencia Episcopal, por lo tanto, como tal, no entrega una idea o no entrega una opinión al Papa en el momento de tomarse la decisión. No, lo que le cabe a la Conferencia Episcopal en esto es simplemente que durante las asambleas plenarias, aprovechando que están todos los obispos reunidos, habitualmente ellos tienen ahí un espacio reservado para hacer estos diálogos. ¿Debe considerarse la opinión de la comunidad a la que el obispo va a servir? Habitualmente las consultas lo prevén. No es una consulta amplia, abierta, pero suelen ser consultadas personas que están directamente vinculadas con la comunidad. ¿Es cierto que en el caso específico del obispo Barros había un malestar y una petición de parte del ejército de que él fuera reemplazado como obispo castrense, que había incomodidad por la vinculación de él al caso de Karadima? Claro, yo no sé si es efectivo, porque de serlo, los conductos a través de los cuales ese malestar se pudiera eventualmente haber expresado no son conductos de la Conferencia Episcopal. ¿Tendría que ser directamente al nuncio si el ejército quisiera hacer ese reclamo? Al Santo Padre a través del nuncio. Perfecto. ¿Y el hecho de que se le haga el reemplazo, es inusual que se reemplace después de la cantidad de años que les pasó como obispo castrense, se le envíe una diócesis? No. Las circunstancias que considera el Papa y sus colaboradores para hacer un cambio de obispo son diversas, van variando de acuerdo al tipo de diócesis a la que ha servido y también el tipo de diócesis a la que se destina posteriormente. Una vez tomada la decisión, ¿puede ser revertida por el Papa, puede ser revertida por otra autoridad o solamente podría ser una renuncia que sea iniciativa del propio obispo Barros? Puede ser revertida por el Papa, ha habido algunos casos, pero también puede ser revertida por el propio obispo nombrado. ¿Él podría renunciar? Él podría renunciar. Entiendo que la carta que él ha dado a conocer en el día martes señala que va a asumir el cargo que le ha confiado el Papa. El obispo Barros consultó, una vez ya conocido el nombramiento, una vez conocido todo lo que hemos sabido en los últimos días, la oposición de gran parte de la comunidad osornina, de sectores de la misma Iglesia Católica, ¿el obispo Barros consultó con los demás obispos de la Conferencia Episcopal sobre la decisión a tomar? No lo sé, y si lo hubiese hecho habría sido una cuestión personal que me imagino se habría manejado bajo reserva. Lo que sí es importante destacar que el Papa contaba con los antecedentes necesarios para tomar la decisión antes del nombramiento y después del nombramiento. ¿Esos antecedentes incluían las denuncias de las víctimas de Fernando Karadima que dicen que el obispo Barros fue testigo de muchos de estos abusos?
A ver, todos los hechos acopiados en la investigación contra el presbítero Karadima fueron revisados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo tanto hay copia en la Santa Sede. Yo recuerdo también el Papa Benedicto XVI, a propósito de una situación un poco infeliz que se había producido con el nombramiento de un obispo, hizo una declaración pública donde decía: vamos a tener que considerar también con mucha mayor atención lo que nos va diciendo Internet. Por lo tanto, los antecedentes estuvieron y se entregaron además explícitamente. Ocurrió un hecho que, por lo menos de lo que yo recuerdo, es bastante inédito en la historia de la Iglesia Católica chilena, que el provincial de una congregación de los Sagrados Corazones públicamente pidiera la renuncia del obispo. ¿Cómo se toma esa situación tan pública y tan explícita en la Iglesia Católica? Bueno, antes de eso hay manifestaciones de grupos de personas. Y yo creo que está el concepto de iglesia jerárquica y de iglesia pueblo de Dios. Las manifestaciones de grupos de personas también son respetables, aunque no tengan un cargo en la iglesia. Y si un sacerdote, un grupo de sacerdotes, diáconos, luego un grupo de laicos hicieron presente y lo hicieron con respeto, es una situación que para la iglesia le preocupa y le complica, y que por lo tanto es digna de validarse como tal. Si lo hace una autoridad de una congregación, bueno, se hará cargo de las opiniones que manifiesta, pero en la iglesia los laicos, las laicas, los consagrados tenemos la posibilidad de expresar lo que nos parece respecto al gobierno de la iglesia. El Código de Derecho Canónico establece que es nuestro derecho y también a veces nuestro deber expresar a quien corresponde qué nos parece el caminar de la iglesia. En ese sentido, si las expresiones se han desarrollado con respeto a las personas, son legítimas. Se ha emitido una declaración en el día de hoy por parte del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile que habla de la adhesión en espíritu de fe y obediencia al Papa Francisco en su nominación de Monseñor Barros. Me llama la atención que en esta declaración no hay ni una sola palabra acerca de los méritos, las virtudes o las condiciones personales del obispo Barros. Explícitamente, como una decisión, se decidió no incluir ninguna palabra de apoyo, más allá de apoyar la decisión del Papa, como muestra de fidelidad al Papa, pero no hay ninguna palabra en favor del obispo Barros y de sus condiciones. Claro, los 3 puntos que firman hoy los 5 obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal fueron los puntos que ellos quisieron relevar hoy. Su adhesión al Papa, la cercanía con la Iglesia de Osorno, que a ellos les ha parecido relevante ponerla en evidencia, y el compromiso de orar para que lo que viene a continuación sea en el espíritu de comunión al que estamos llamados a la iglesia. La comunión en la iglesia no es el silencio a partir de una obediencia ciega. La comunión se sustenta en el respeto de las personas. Y aquí hay personas, particularmente algunas que han sufrido, que han dado a conocer su voz, que es una voz que es respetable y que hay que escucharla. Sin duda hay afirmaciones que pueden ser contradictorias, la del obispo Barros con la de las víctimas de Fernando Karadima, pero ¿quiénes somos para cuestionar la veracidad de ellos? Ahora, insisto en que me llama la atención que no haya ninguna mención a las virtudes o a las condiciones personales del obispo Barros. Que no le corresponde a los obispos. O sea, de hecho, cada vez que hay un nombramiento episcopal, no hay declaraciones de la conferencia episcopal. Cuando se nombra un obispo, se nombra el obispo. Y es la comunidad la que va desarrollando el proceso de toma de posesión, de recepción, de diálogo. En este caso, por lo difícil y compleja de la situación, los obispos del Comité Permanente han estimado necesario decir una palabra, como le digo, de adhesión al Papa y de cercanía a la Iglesia de Osorno. ¿Alguno de los obispos de la Conferencia Episcopal, como Monseñor Esati, como el obispo Goich, estará presente en Osorno el sábado? Estará presente Monseñor Fernando Chomalí. Él es arzobispo de Concepción y ha sido hasta ahora administrador apostólico de Osorno como sede vacante. Y estará presente Monseñor Cristian Caro, que es el arzobispo de Puerto Montt que es la capital de la provincia eclesiástica del sur, de Puerto Montt. No estarán presentes ni el presidente, ni el secretario general, ni el vicepresidente. ¿Por qué? Tienen compromiso los 3 contraídos con anterioridad. Pero eso se puede entender como una señal, que el presidente de la Conferencia Episcopal no esté presente. Puede ser una interpretación legítima, pero en el fondo son compromisos pastorales que han adquirido con sus comunidades diocesanas, dan temas en jornada de laico, ordenación de diácono,
inicio de un año pastoral que son pertinentes, que habían sido comprometidas por ellos antes. Se lo pregunto porque en otros casos similares entiendo que sí ha asistido el presidente de la conferencia episcopal en otras ocasiones en que ha asumido un nuevo obispo. Cuando le ha sido posible, claro, han asistido cardenales, obispos, en la medida que pueden hacerlo, digamos. Evidentemente esto se puede entender como una señal no precisamente de respaldo a la asunción del nuevo obispo de Osorno. Podría entenderse, pero la razón que ellos han formulado y que han comunicado en primer lugar al mismo obispo Barro es los compromisos que han adquirido antes. ¿Le preocupa a la conferencia episcopal la situación actual en Osorno y en general dentro de la Iglesia Católica? El hecho de que muchos fieles católicos, muchos laicos, pero también muchos consagrados se sientan dolidos, molestos con la designación del obispo Barros. Es una situación preocupante. Preocupante sobre todo porque en el trasfondo de estas acusaciones, independientemente de una verdad judicial que no le corresponde al obispo establecerla, hay una pregunta pendiente que está aquí y que es importante que todos nos la hagamos en la Iglesia, que ¿cómo estamos en la prevención de abusos? Aquí los hechos denunciados se vinculan con uno de los episodios más nefastos en la historia reciente de la Iglesia, los escándalos y abusos que cometió el presbítero Fernando Karadima, y que vuelven a estar en la escena. La conferencia episcopal ha desplegado esfuerzos para instalar la cultura de prevención de abusos, pero eso parte de una primera predisposición en favor de las víctimas, sin desacreditarlos, sin arrinconarlos, sin establecer un manto de prejuicio respecto de ello. Y esa es una pregunta relevante que surge no solamente a partir de esta situación, es una pregunta que también nos preguntamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las denuncias que han formulado en diócesis, en congregaciones religiosas? Porque es muy fácil hablar en términos muy simples sobre la renuncia a un obispo, sobre si debe asumir o no debe asumir. La pregunta interna es, ¿qué estoy haciendo en mi congregación, en mi diócesis, para que el nunca más abuso sea no solamente un discurso, sino también una realidad? Precisamente eso es lo que muchos se preguntan, lo que se preguntan las víctimas, cuando se dice que hay que tener comunión con las víctimas. Bueno, las víctimas acreditadas en el caso de Fernando Karadima están diciendo públicamente que el obispo Barros fue testigo de estos abusos sexuales. Entonces, ¿se está realmente en comunión con las víctimas cuando, pese a su testimonio, se le entrega una alta responsabilidad a una persona que habría tenido este tipo de conductas? Bueno, no nos corresponde a la conferencia episcopal negar o contradecir una afirmación que hacen las víctimas. Tampoco nos corresponde contradecir o cuestionar una verdad que ha afirmado el obispo, pero evidentemente no hay que leer entre líneas para darse cuenta que las verdades no coinciden. Y cuando las verdades no coinciden, la experiencia dolorosa del último tiempo nos recuerda que muchas veces el haber desacreditado a las víctimas, el no haberles aceptado su primera denuncia, el haberlos desautorizado, ha sido un error que a veces ha derivado en errores sucesivos. Pero cuando se nombra obispo a una persona que las víctimas acreditan como parte de estos abusos, efectivamente se está desacreditando y desautorizando el testimonio de esas víctimas. Bueno, eso es lo que sostienen muchos. La decisión la ha tomado el Papa con información manejada por él. Indudablemente ahora, ante la decisión del obispo de asumir, de tomar posesión el día sábado, lo que queda es, como dicen los obispos, trabajar por una comunión en un diálogo recíproco para recuperar la confianza también en la diócesis. Cuando se disuelve la pía unión sacerdotal, conformada en torno a Karadima, se hace porque se dice que esa unión no estaba en comunión con la Iglesia. El obispo Barros era un integrante importante de esa pía unión sacerdotal. ¿Cómo se entiende que se ponga y se entregue esta designación a alguien que la propia Iglesia Católica dijo que no estaba en comunión con la Iglesia en sus actuaciones? Sí, son preguntas para las cuales muchos en la Iglesia no tenemos respuesta. La palabra perplejidad se ha escuchado mucho en las reuniones de las instancias católicas en estos días. ¿En la conferencia episcopal también hay perplejidad? Lo que pasa es que los obispos están en comunión, adhiriendo al Papa y a la decisión que ha tomado, y en cercanía con Osorno, con la Iglesia, con sus comunidades, pero tampoco ellos son una tropa de clones que no tienen individualidad y perspectivas. Yo sé que cada uno de ellos ha ido abordando esta situación
también a partir de la experiencia que han vivido en el tema. Entonces, la palabra perplejidad se ha pronunciado reiteradamente en las instancias de iglesia en los últimos meses. En todas las instancias, incluso las más altas. Bueno, las que yo conozco, que son las de la Conferencia Episcopal. ¿Hay perplejidad en la Conferencia Episcopal? He escuchado esa palabra en muchas personas, y muchos se lo han expresado también directamente a los actores involucrados. Aquí es muy relevante tomar en cuenta que en el Evangelio Jesús nos dice: si tienes algo con tu hermano, anda y díselo directamente. Si tu hermano no te escucha, anda y díselo delante de unos par de testigos. Y si aún así no te pone atención, anda y proclámalo en la asamblea. Esa es la clave evangélica de la corrección fraterna. Primero nos decimos las cosas directamente. Y mucha gente a veces especula y tira frases al voleo y dice: bueno, esto debe haber sido una propuesta que hicieron este obispo y este otro obispo, que han sido encubridores. Pero la clave del Evangelio es la corrección fraterna, y pierda cuidado que así se ha hecho. ¿Y los obispos a quién le han demostrado esa perplejidad? ¿Al nuncio? Bueno, me imagino que quienes lo han hecho directamente a quienes corresponde. ¿Y a quién corresponde? Bueno, estamos hablando aquí de un obispo nombrado, estamos hablando de un sistema de nombramiento, y además entre ellos, ¿no? Si aquí la relación de comunión no es solamente de acatar o no acatar, de representar o no representar al jefe, también es la libertad de dialogar entre ellos. Y los obispos son libres para dialogar en sus instancias en las que hacen discernimiento, pero también son libres para recomendar, ¿no?, a otras instancias tomar en consideración determinados elementos. Monseñor Chomalí lo ha dicho, ¿no? Él dio cuenta pública de su conversación con el Papa el día 6 de marzo. ¿Diría usted que, como han denunciado las víctimas, hay redes todavía cercanas a Fernando Karadima que operan dentro de la Iglesia Católica? Yo no estoy en condiciones de decirlo, pero hay personas que sí lo afirman. Tampoco está en condiciones de negarlo, entiendo. No. ¿Y esas redes o esas personas cercanas a Fernando Karadima tienen acceso a altos niveles de la toma de decisiones en la Iglesia Católica? Lo desconozco. ¿Qué espera que pase el sábado? A ver, el sábado la Iglesia, el sábado y el domingo, ¿no?, la Iglesia tiene vida. Básicamente en Chile está la costumbre de que los fines de semana se reúnen las comunidades, se congregan, hay misa dominical. Estamos concluyendo la Cuaresma, preparándonos para Semana Santa. O sea, la Iglesia es Osorno, pero también es más que Osorno. Pero en este sentido los obispos han sido claros en dar un mensaje categórico a la comunidad de la Iglesia de Osorno. No les pide solamente que agachen el moño y obedezcan al nuevo obispo. Lo que les pide, lo que se les invita, es a que trabajen en comunión. Y trabajar en comunión significa dialoguen con él, escúchenlo. Queremos que él también los escuche a ustedes. Y si hay personas que legítimamente sienten el deber o el derecho de expresar su manifestación, yo creo que pueden perfectamente hacerlo con el respeto a las personas con que se han caracterizado las manifestaciones hasta ahora, entiendo. ¿Debiera el obispo Barros reflexionar acerca de si el hecho de él asumir como obispo de Osorno es lo mejor para la unidad de la Iglesia Católica? Bueno, las personas que han sentido el deber de expresárselo a él, se lo hemos expresado directamente. Otros eventualmente podrían expresarlo en público, pero no me corresponde a mí como vocero de la Conferencia Episcopal, ni tampoco le corresponde a los obispos como colegio darle instrucciones a un hermano obispo. Se lo hemos expresado, usted se lo ha expresado. Yo he dialogado con él en estos días. ¿Y le ha dicho que debería reflexionar? Pero lo que yo le he dicho al obispo es parte de una relación que no es pública. ¿Y a él lo ve completamente decidido a asumir o está reflexionando acerca de qué actitud tomar? Bueno, es su carta más que contundente. Él va a asumir, a tomar posesión de la Iglesia de Osorno este sábado. Quería preguntarle también acerca de otro tema. Hoy el Senado ha aprobado el proyecto de ley que le quita la nacionalidad por gracia al sacerdote John O'Reilly, condenado por abusos sexuales reiterados contra una niña. ¿Cómo toma la Conferencia Episcopal esa resolución del Congreso? Bueno, está dentro de los ámbitos que corresponden al Poder Legislativo. A ellos les corresponde determinar, de acuerdo a la Constitución y las leyes, quién es chileno, quién no es chileno, cuando ha sido concedida la nacionalidad por gracia. ¿Qué significa para la Iglesia Católica esa decisión? A ver, para la Iglesia Católica lo que duele es que un sacerdote a quien la comunidad, los padres de familia, le han confiado el cuidado de un menor de edad, sea condenado por violar aquello más sagrado
y traicionar aquello más propio en lo que en la familia misma ha confiado, cuál es el abuso de los menores. Y en ese sentido el compromiso es de ir trabajando progresivamente por instalar no solamente en las diócesis, sino que también en las congregaciones religiosas una cultura preventiva que no se funda solamente en poner cámaras de vigilancia o en asegurar que los diálogos entre un sacerdote y un menor de edad están siendo observados por otras personas. El tema es el abuso de poder. Sabemos que en el abuso sexual a menores hay siempre una semilla inicial de manipulación de conciencia y de abuso de poder. Eso se trabaja mucho antes del conocimiento de un abuso sexual. Se trabaja en relaciones transparentes, en relaciones de confianza, en mecanismos de participación, y ese es un trabajo lento. Tenemos mucho todavía al debe, y sin lugar a dudas lo que nos han llamado a la conciencia la Iglesia de Osorno en este tiempo es una alerta, es una luz amarilla que tenemos que tomar cada uno en su comunidad. Los Legionarios de Cristo y el colegio donde se verificaron estos abusos, usando, como bien dice usted, el abuso de poder, porque él tenía un cargo de autoridad en ese colegio, me refiero a John O'Reilly, tanto los legionarios como el colegio, ¿han estado a la altura en las declaraciones que han emitido con respecto a este tema? Bueno, no le corresponde a la conferencia episcopal emitir un pronunciamiento sobre eso. Lo que le puedo asegurar es que desde la conferencia episcopal se ha invitado a las congregaciones religiosas y a las diócesis, también a los Legionarios de Cristo. Han estado presentes en las reuniones, en los trabajos de análisis y reflexión sobre cómo hemos ido avanzando en materia de prevención de abuso. Y por lo tanto, las recomendaciones que nos han hecho los papas y que nos ha hecho la Conferencia Episcopal de Chile en esta materia se han compartido con ellos. Esperamos que de aquí a una semana, quizá unos meses, podamos tener el documento de las líneas guía actualizadas con la aprobación de la Santa Sede, que van a normar el procedimiento canónico en diócesis y en congregaciones religiosas en Chile. Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes.